Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy tenemos un tema demasiado importante al cual casi nadie se ha tomado el trabajo de hablar acerca de este tema. Y vamos a hablar nuevamente de Judas. Anteriormente habíamos hecho una predicación, el beso de Judas, quien ya ha alcanzado más de 1,000 de visitas. Siempre es bastante la acogida que ha tenido este tema. Pero hoy vamos a darle un giro bastante diferente. Y el título de hoy es el siguiente: Judas, el discípulo que nunca sanó su corazón. Y aquí es el momento exacto donde nosotros vamos a empezar a hablar de la importancia de la sanidad interior y cuando las heridas no sanadas se convierten en traición. Y entonces vamos a analizar un poquito a profundidad lo que pasó con Judas. Cómo todo lo que aconteció llegó a un punto tan tremendo. Nosotros debemos entender que hablar de Judas no es nada fácil. Que hablar de Judas es como volverse el abogado del diablo. Y entonces quiero que vamos a Mateo capítulo 26, versículo 14 al 15. Estos dos versículos en esta perícopa nos van a hablar muchísimo. Dice las Escrituras: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Mire lo que gramaticalmente nos está diciendo la palabra de Dios. Judas está proponiendo entregar a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Pero a cambio de qué? Fueron algunas cuantas monedas de bronce y de plata. Es algo tremendo. Entonces, ojo aquí. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el trauma, la decepción mesiánica y el colapso espiritual en el contexto político religioso del segundo templo. En ese tiempo Jesús ya existía. Y entonces, quiero que tengamos en cuenta que la historia de Judas no puede leerse superficialmente, porque Judas no es solamente un traidor. Judas es el producto de una tensión política, religiosa, económica y espiritual y emocional. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todo lo que se juntó alrededor de Judas, que daría como fruto el desenlace del triunfo del Hijo de Dios. Jesús no vino como un Mesías libertador, con ejércitos. No, él vino como Dios le mostró a Isaías, varón de dolores. Aquel que fue desechado, aquel que fue olvidado. Así vino Jesús. Y esa era la metodología que Dios iba a utilizar. Porque le garantizo y se lo afirmo, si Satanás hubiese sabido que con la muerte de Jesús él iba a ser despojado de lo que le robó a Adán y a Eva, se lo juro y se lo garantizo que le hubiese dado la orden, tanto a espíritus como a seres humanos, de que a Jesús no lo tocaran. Más bien, que lo hicieran caer en tentación, para poder escarnecerlo y burlarse del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para decirle a Dios: mira, vencí a Adán y a Eva, y a este segundo Adán que mandaste, lo volví a vencer. Entonces, miren cómo es esto. Entonces, nosotros debemos hablar de esta tesis central. La tragedia de Judas comenzó cuando un corazón herido intentó seguir a un Mesías que no encajaba con sus expectativas. Todo el mundo tenía la expectativa mesiánica, y es por eso que muchos en la actualidad, muchos judíos no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque no cumplía las expectativas mesiánicas. Por eso
los apóstoles, entre estos Mateo, que no tenían formación lingüística, tuvieron que hacer algo durísimo, resignificar la palabra evangelio y resignificar la visión mesiánica. Entonces mire cómo esto es tremendo, es poderoso, es un trabajo a nivel lingüístico, literario y pedagógico demasiado profundo. Y lo tremendo es que ninguno de ellos había estudiado nada de eso. Ahora, escuchen bien, vamos a utilizar la hermenéutica para poder entrar. Recuerde que la hermenéutica es el arte de la interpretación de los textos sagrados, ¿ya? Y entonces vamos a hablar de lo siguiente. Quiero que ahondemos en este versículo, porque cuando nosotros ahondamos en el círculo o en el texto a través del círculo hermenéutico, vamos a profundizar las escrituras. Y entonces, quiero que entendamos que lo que vamos a hacer es comprender el texto desde su contexto original, analizar su estructura cultural, identificar su intención histórica, interpretar su significado teológico y luego relacionarlo con la experiencia humana actual. Y entonces vamos a encontrar diferentes tipos de autores, como Gadamer, quien nos habla en su texto, nos habla en verdad y método, nos explica que toda comprensión ocurre mediante un diálogo entre el mundo del texto y el mundo del lector. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Es necesario que nosotros podamos adentrarnos dentro del texto, pero reconociendo nuestro propio mundo. ¿Cómo ese texto me va a llevar a mí a transformar mi mundo actual o contemporáneo? Entonces, nos da la forma de aplicarlo. Y esta sería que Judas no debe verse únicamente como un personaje histórico, sino como espejo antropológico del corazón humano. Por eso Dios nos advierte claramente acerca de la maldad del corazón del hombre y dice, dame, hijo mío, tu corazón, y lo dice en el libro de Proverbios, un libro sapiensal. Y dice, y mire tus ojos por mis caminos, porque también dice en el Antiguo Testamento, malo, perverso y engañoso es el corazón del hombre. Creo que lo dice en el mismo libro de Proverbios. Dice, o en Jeremías, y dice, ¿y quién lo conocerá? Entonces, miren cómo es todo esto. Nosotros debemos revisar qué es lo que acontece. Por favor, me confirman con un dedito hacia arriba si están escuchando bien, si tienen buen sonido. Es que me acaban de escribir que tienen dificultades con el sonido. Ah, entonces sí me están escuchando bien. El problema era de Viviana. Ahorita se vuelve a conectar. Entonces, mire, continuemos. Quiero que veamos un poquito acerca del contexto político. Yo hablaba con una persona que le decía, mira, no es solo leer las escrituras y coger un diccionario y sacar un poquito de información, un comentario bíblico. No. Tenemos que profundizar. Entonces vamos a ver un poquito el contexto político, el Israel del Segundo Templo, para que entremos en profundidad. Judea estaba bajo el dominio romano. En el tiempo de Jesús, Israel estaba bajo la ocupación romana, no nos olvidemos de eso. Roma, ¿qué hacía? Una, cobraba impuestos abusivos. Por eso era que los judíos ya estaban hartos de los romanos. Controlaban militarmente la región. Y además de eso, imponían gobernadores, vigilaban movimientos mesiánicos. Ellos estaban pendientes de que no se les formara una revolución en armas como querían los celotes. Entonces mire cómo es esto. Había una tensión social terrible. El pueblo vivía con una frustración nacional, con pobreza, tensión política y deseo de liberación. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta lo que N.T. Wrigg, aquel autor, nos explica que muchos judíos del siglo I esperaban que Dios actuara políticamente para restaurar a Israel.
Por eso es que muchos tenían una expectativa mesiánica militar. No esperaban humildad, no esperaban servicio, no esperaban cruz. Esperaban revolución, restauración nacional y derrota del Imperio Romano. Pero vamos 3 doritos atrás. Cuando estaban bajo el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno, pues los judíos se apoyaron en los romanos, quienes los dotaron de armas y de estrategias militares para sacar a los griegos. Entonces, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Pasaron de una cultura que era más amable con ellos a una cultura y un imperio que era realmente déspota con los judíos. Entonces, mire, nosotros debemos entender que el problema de Judas posiblemente fue que quería coronación, mientras Jesús hablaba de crucifixión. Y entonces mire cómo es todo este contexto, mire cómo fue lo que pasó detrás de cámaras de lo que nos habla Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 15. Pero la gente no conoce eso, y al no conocer eso, porque no le hablamos de eso, entonces pues sencillo, no va a entender nada. Y entonces queda fácil manipular este mensaje y hablar acerca de la fidelidad a Dios y hablar acerca de la avaricia y meterle por ahí de pronto un mensaje pidiendo plata. Pero mire qué diferente que es. En el anterior libro acerca de el conflicto angélico, las 3 rebeliones, llegó alguien y escribió que no estaba de acuerdo respecto a que los ángeles tomaran forma humana. Y me citó, mire que me citó un versículo, una perícopa, que fue Mateo capítulo 22, versículos del 29 al 30. ¿Y cómo le contesté? De manera amable, pero le empecé a hablar acerca de los contextos y de lo que hablaría la hermenéutica en esos pasajes. Y le dije que Jesús en ese pasaje le está aclarando a quienes, a los saduceos que no creían en la... Ojo, los saduceos no creían en la resurrección. Y entonces Jesús les está diciendo, les está explicando acerca de que cuando seamos transfigurados, no van a necesitar o no vamos a necesitar casarnos ni darnos en casamiento, porque la tierra ya no tendrá que ser repoblada, sino todo lo contrario, ya tendremos esa condición. Y como en Génesis capítulo 6, del 1 hasta el 9, nos habla acerca cómo los ángeles caídos deshonraron su condición y decidieron tomar forma humana y venir y poseer, o mejor dicho, y venir y tomar mujeres para ellos mismos. Entonces mire cómo es todo esto. Nosotros debemos hablar claramente y debemos estar contextualizados. Y usted puede meterse ahí al video acerca del conflicto angélico y puede ver lo que este personaje escribió y la respuesta que le di. Y va fundamentada, no solamente bíblicamente, sino también con autores y más. Entonces, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque lo mismo pasa con Judas. Hablamos sin tener conocimiento profundo. Entonces nos quedamos en las orillas. Pero cuando uno empieza a ver todo esto, es que realmente se le ha dado un fundamento epistemológico, científico. Algo que realmente sustente lo que nosotros estamos diciendo y que nos lleve a conocer la verdad de detrás de cámaras, donde nosotros podamos entender. Porque vemos películas. Sí, Judas traicionó a Jesús, pero ¿qué fue lo que pasó en Judas? ¿Por qué Judas tomó esa determinación? ¿Qué fue lo que pasó? Tenía avaricia en su corazón. No, señor, no solamente eso. Mire todo el contexto sociopolítico, cultural, religioso, la decepción mesiánica, en fin, etc. ¿Por qué sucedió lo que tenía que suceder? ¿Por qué
fue que Dios utilizó o cómo fue que Dios hizo para utilizar todo para que se dieran en los tiempos exactos. ¿No sabías que aún los fariseos querían que Jesús fuera a ser crucificado, pero no en la Pascua? Pero el Señor se les adelantó y aceleró el tiempo y los obligó a que sea en la Pascua, porque Jesús es el Cordero Pascual. Entonces, mire, todas las profecías se iban alineando, pero no conocemos el por qué, el cómo, el para qué, el trasfondo de las cosas, y por lo tanto, seguimos de manera empírica, y como dirían en la universidad, ¿usted cree que va a aprender por ósmosis? Eso es imposible. No sé, esa tesis está mandada a recoger hace rato. Entonces nosotros debemos hablar de que se fundamentan las hipótesis para lograr una tesis profunda y clara que nos permita conocer qué es lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, de sus evangelios. Y entonces cuando entendemos la crisis que Judas tenía internamente, entonces decimos, claro, mire lo que pasó. Y entonces podemos entender lo que muchas veces nos está pasando en el contexto contemporáneo y que jamás entendimos porque nunca nos explicaron cómo tenía que ser explicado el asunto. Ahora, vamos a ver el contexto religioso, el sistema sacerdotal. Aquí es donde sube ese nivel y donde podemos ver claramente qué era lo que estaba pasando. Se supone que los sacerdotes tenían que saber quién era Jesús. Nicodemo dijo claramente, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vamos a ver que uno de los puntos álgidos era que el templo era considerado como centro total. El templo había sido instrumentalizado para manipular la mente de la gente de la época. Entonces, el templo no era solo un lugar de culto. Y en la actualidad pasa. La gente dice, no, yo necesito congregarme físicamente porque es que necesito. La Biblia dice, por la fe. Por la fe, Moisés decidió ser hebreo y no llamado descendiente de Faraón. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no dice por el templo. Jesús nos demostró claramente los evangelios, por eso se fue a Galilea de los gentiles. ¿No te menciona algo, no te refiere a algo, Galilea de los gentiles? Jesús salió del templo y cuando estuvo en el templo exhortó a los sacerdotes y los dijo, mi casa, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros, les dijo a los sacerdotes, la habéis vuelto en una cueva de ladrones. Y miren lo que está pasando en la actualidad. Por eso les he dicho, y hablando con siervos, y les he dicho, es difícil decir que uno es pastor, porque aún hasta en las entrevistas me dicen, ¿cómo es posible que un pastor? Porque el concepto de los pastores es de ladrones, de vividores, de mantenidos, de vivarachos. ¿Cómo es posible de que un pastor tenga tanta formación académica? Y mi respuesta es la siguiente. Es porque Dios prometió en su amor y en su misericordia a su pueblo que os daría pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia, y para poder hacer eso se necesita estar formado y preparado académicamente y en todas las áreas. ¿Dónde me lo dice la Biblia? Moisés fue llevado a la casa de Faraón y fue capacitado en todo, hasta incluso en las artes mágicas de Egipto. Daniel era gente agraciada, pero que tenía formación académica. José, Jacob lo preparó desde antes en las cosas espirituales. Y así sucesivamente. Al mismo rey David, Dios lo tuvo que formar. Lo tuvo que ir madurando en sus procesos. Entonces, mire cómo es todo esto. Es algo profundo, es algo que no nos va a llevar a hablar de cualquier bobada.
Dios tiene que formarnos y el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto a dejarse forjar y formar. En el mismo, ojo aquí, en el mismo Antiguo Testamento, cuando el Señor lleva a Jeremías a la casa del alfarero, le dice, ¿qué ves, hijo de hombre? Y le dice, veo al alfarero haciendo una vasija, le estaba quedando bonita y se le dañó. La deshizo y la volvió a formar. Y el mismo Señor le dice a Jeremías, le dice, ¿acaso no podré hacer con ustedes, casa de Israel, así como este alfarero? Y entonces, la gente quiere las cosas de Dios, quiere los milagros, pero no quiere pasar los procesos. Quiere la prosperidad, pero no quiere la formación. Quiere la abundancia, pero no quiere ser pasada, probada y forjada y formada en la escasez. Entonces, nosotros debemos tener esto claro. El templo lo habían vuelto un centro político. Mire lo que está pasando en la actualidad. Abra los ojos. El templo lo habían vuelto un templo, un centro político, un banco nacional, un símbolo de identidad, un centro económico, un mecanismo de poder religioso. Mire lo que está pasando en la actualidad. ¿Se asemeja o no se asemeja? Encontramos autores, porque si nosotros no mencionamos autores, no hay fundamento científico, ni tampoco epistemológico, y por lo tanto no tiene fundamento, no vale. Joacín Jeremías explica que el templo dominaba economía, legitimidad religiosa, estructura social y autoridad política y judía. Ojo aquí, porque vamos a ver dos personajes tan tenaces y la gente no se ha detenido a leer bien. Por eso es importante lo que les decía, la multiformación. Porque como literato y lingüista me acerco a las escrituras a analizarlas. Porque tuve que ver análisis del discurso. Y entonces vamos a tocar dos personajes que nos van a aclarar un poco más. Que lo que hicieron con Jesús fue personal. No fue cosa de suerte ni nada. No. Para nada. Y te lo voy a demostrar. Esos dos personajes son Anás y Caifás. Sumos sacerdotes. Anás, ojo, Anás era el que mandaba en los sacrificios y en la economía del templo. Caifás tenía a cargo el servicio sacerdotal. Esto era personal. En Judas capítulo 18, versículo 13, dice, y llevaron primero a Jesús ante Anás. ¿Por qué ante Anás? ¿Qué tenía que ver Anás? ¿No tendría que ser Caifás? Caifás era el sumo sacerdote oficial. Anás controlaba. ¿Qué controlaba? Redes familiares sacerdotales, comercio del templo, relaciones políticas. ¿Por qué Anás? ¿Por qué no fue donde Caifás? Porque cuando Jesús fue en el pasaje de la purificación del templo, les derribó todo el comercio y los expuso públicamente. Esto era personal. Jesús se metió con aquellos vividores malos, traicioneros que estaban tergiversando al pueblo. Esos son súper peligrosos. Y ahora revisen la actualidad. A ver si no encuentra de las mismas calañas dentro de la clase clerical. El contexto económico del templo. Una, cambio obligatorio de monedas. Cambiaban las monedas del César por las monedas del rey David, que se movían dentro del templo. Mire cómo es esto. Estaban esclavos de Roma, pero les hacían creer que eran libres. Venta de animales, impuestos religiosos, comercio sacrificial.
Entonces, revisemos, porque mire, en Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 13, Jesús les dice en la purificación del templo, claramente les dice, y cito textualmente, abre comillas, habéis hecho de ella cueva de ladrones, cierra comillas. Jesús les estaba exhortando, les estaba diciendo, ustedes son unos comerciantes de la fe. ¿Qué entendieron los oyentes? Cuando Jesús purifica el templo, los oyentes no ven solamente una reacción emocional, ven confrontación profética, juicio contra corrupción religiosa, ataque al sistema económico sacerdotal. Y entonces encontramos autores como Krain Keiner, quien explica que la acción de Jesús en el templo fue entendida como una amenaza directa contra la autoridad sacerdotal. Esto era personal. Jesús no solo tocó doctrinas, tocó dinero, tocó control y poder. Ahora mire, vamos a adentrarnos un poquito más en la cultura hebrea. Ojo aquí, el honor y la vergüenza. La sociedad judía del siglo I funcionaba mediante honor, reputación, reconocimiento público, lealtad grupal. Escuchen, esto está cada vez más poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se atrevió ¿a qué? A confrontar. Y por lo tanto lo difamaban. Y por lo tanto buscaban su muerte. Y cuando lograron que Judas lo vendiera, lo avergonzaron públicamente. Recibió la mayor humillación. ¿Pero por qué era? Porque Dios le iba a dar nombre, sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y encontramos que Bruce Manila, este autor, Malina, explica que la identidad en el Mediterráneo antiguo era colectiva, no individual. Traicionar a un maestro no era solamente un error moral, era ruptura de identidad, colapso relacional, destrucción del honor. Imagínese, mire todo el contexto que hay detrás de Judas para llegar a un punto, al beso de Judas. Aquí vamos a profundizar a nivel semiótico. El contexto cultural del beso en la cultura hebrea simbolizaba pacto, intimidad, honra, reconocimiento público. Cuando Jesús es llevado a donde Anás, ya la Biblia nos está diciendo que esto es personal, que sí o sí lo habían determinado matarlo como de lugar. Y luego, donde Caifás, para darle la estocada final, darle la legalidad necesaria, porque les estaba dañando el negocio. Entonces, encontraron un chivo expiatorio. Encontraron la rueda suelta, el anillo más débil. ¿Quién era? Judas. Judas que tenía heridas, que tenía codicia, que no veía en Jesús su Mesías. Miren cómo es todo esto. Los primeros oyentes habrían sentido horror emocional. ¿Por qué? Porque Judas convierte un símbolo de lealtad en un instrumento de entrega cuando le da el beso a Jesús. Por eso fue que Jesús le dijo, con un beso entregas a tu maestro. Mire todo, cómo las palabras, cómo cada tilde, cada sílaba, cada signo gramatical empieza a cobrar vida, empieza a cobrar, ojo aquí, además de vida, empieza a cobrar significado. Judas no entrega a Jesús con violencia, lo entregó usando un lenguaje del afecto.
Tremendo, ¿no es cierto? Como les dije, dentro de la semiótica y el lenguaje corporal, el beso funciona como símbolo, como código cultural, como acto preformativo. Escuche bien. Y encontramos autores fuertes, como Paul Ricoeur, que explica que los símbolos revelan dimensiones profundas de la experiencia humana. Entonces, vamos un momento. Y a Judas dijo, ¿qué me dais? Y os entrego. Ojo, ojo aquí. Míralo, Judas. Mira Jesús. Mira aquellas monedas que le costaron incluso la vida al mismo Judas. Judas jamás sanó su corazón. Caminó con Jesús, pero nunca permitió que Jesús entrara en sus heridas. Y esto nos puede pasar a nosotros. Y miren lo que le acabo de explicar, todo el contexto que hay detrás de todo este pasaje, esta perícopa de Mateo capítulo 26, del versículo 14 al 15, que termina con esta pregunta que dice, ¿qué me daréis? ¿O qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Judas no era extraño para Jesús. Judas manejaba la economía del ministerio de Jesús. Él recogía las ofrendas y los diezmos. Entonces, vamos a ver un poquito qué era lo que le pasaba dentro a Judas. Judas tenía una contradicción interna. Tenía una fragmentación emocional, una desconexión espiritual. Estaba cerca del Hijo de Dios, pero no estaba conectado con el Hijo de Dios. Estaba conectado con la avaricia que tenía en su corazón. Y entonces, analicemos un poquito más el contexto psicológico de Judas. El trauma y la expectativa. Judas tenía probablemente expectativas mesiánicas, políticas, deseos de restauración nacional, expectativas de un ascenso. Pero Jesús no hablaba. Ojo aquí. Jesús no hablaba de eso. Jesús hablaba de cruz. Recuerde en los evangelios cuando Jesús, antes de que aconteciese todo eso, Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Jesús hablaba de traición, hablaba de crucifixión, hablaba de sufrimiento, de servicio y de redención. Y entonces encontramos autores como León Festinger, que nos habla acerca de la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Qué es esto? Cuando la realidad contradice profundamente nuestras expectativas, aparece una tensión psicológica. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Estamos como Judas con una tensión psicológica entre si creer o no creer, entre si es verdad o no es verdad, si sigo siendo cristiano o no? ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado. No sé si a ustedes. De hecho, dentro del canal tengo una predicación, una conferencia que se llama Entre la fe y la incredulidad, que ya lleva como 3,000 de visitas. Imagínense, no soy el único. Hay muchos que están en esa situación. Y, oh sorpresa, le pasó a Judas, le pasó a Pedro, le pasó a Tomás, le pasó a tanta gente. Entonces mire cómo es esto. Ahora, veamos un poquito más. Judas posiblemente experimentó frustración, decepción, ruptura ideológica. Ya Judas no estaba identificado con Jesús. Judas estaba identificado con las monedas. Y entonces, encontramos que en el capítulo 26, en el versículo 15 del libro de Mateo, aparecen las monedas. Y entonces vamos a ver el contexto económico. Exactamente a Jesús le vendieron por 30 piezas de plata. Precio de un esclavo, según Éxodo capítulo 21, versículo 32. Imagínense, a Jesús lo vendieron por el precio de un esclavo. Pero el significado original, o sea, los oyentes judíos entendían inmediatamente. Ese precio simboliza
humillación. Es que Jesús iba a ser exaltado sobre todo. Por tanto, la humillación tenía que ser total. Entonces vamos a ver un poquito, en este momento acerquémonos desde el punto de vista teológico, a ver, para entender un poquito más todo esto. El Mesías fue valuado al precio mínimo social. Imagínense, que era un esclavo en esa época, nada, ni nadie. Cuando Judas quiere regresar las monedas, que está en Mateo capítulo 27, versículos de 3 al 5, aquí encontramos que este personaje entra en una profundidad psicológica y teológica. Judas, después de haber hecho lo que hizo, carajo, como que fue redarguido. Entonces, Judas intenta devolver las monedas. Entendamos. Es que Judas no cayó en una noche. Se fue rompiendo en silencio. Y hablar de heridas emocionales, cercanía física con Jesús, desconexión espiritual, religiosidad sin sanidad interna. O sea, ¿cómo estamos? ¿Estamos como Judas o como quién? Judas les dice lo siguiente: he pecado entregando sangre inocente. Y en el libro de Proverbios, en el libro sapiensal de Proverbios, nos menciona y dice, el alma de Dios, el alma de Jehová, aborrece 6 y aún hasta 7 cosas. Y dice, las manos que derraman sangre inocente. Por eso sabemos que el aborto es malo. Pero lo que hizo Judas, no solo tiene ni perdón de Dios siquiera. Aunque las escrituras dicen que lo único que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces entendamos qué fue lo que pasó. Entendamos qué fue lo que pasó. Fue algo terrible. Judas se atrevió a lo máximo. Y sin embargo, Judas estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice la escritura que cuando el Señor le dice a Judas, a los discípulos les dijo, porque le preguntaban, ¿y quién es? Le dijo, el que meta su mano en mi plato, que es más cercanía. Y Judas metió la mano en el plato de él y comió. Y lo queda mirando, le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice textual y literalmente dice que Satanás entró inmediatamente en el cuerpo de Judas. Y entonces Judas termina entregando a Jesús. Y en un momento Judas dice, ¡qué bruto! ¿Qué fue lo que hice? He pecado, he entregado sangre inocente. Judas fue redarguido. Pero quiero que veamos la respuesta sacerdotal cuando Judas trata de entregarle de nuevo el pago por la entregada de Jesús, para que le devolviesen a Jesús. La respuesta sacerdotal, mire el corazón tan duro. Estos estaban sirviendo al diablo y a sus propios intereses. Su Dios era el vientre de ellos. Y les gustaba la fama y el reconocimiento. Y Jesús ya lo había expuesto. Y odiaban a Jesús. Porque les decía, víboras, sepulcros blanqueados. El sepulcro donde ponen al muerto. Por fuera están divinos, pero por dentro están podridos. Entonces, escuche bien, le dice, ¿qué nos importa a nosotros? Así fue la respuesta de estos sacerdotes. Por eso fue que ellos todo el tiempo trataron de mantener la mentira. Dice la escritura que cuando Jesús fue muerto y llevado al sepulcro, estos hablaron con Herodes para que a la piedra que pusieron ahí le pusieran el sello romano. El que abría eso se condenaba a muerte. Si el sello aparecía roto, se condenaba a muerte. Y pusieron algunos soldados romanos a custodiar. Y dice las escrituras que estos soldados vieron efectivamente que un ángel descendió y abrió la piedra, la quitó.
Imagínense cómo quedaron sus soldados, pero era tanta la corrupción y la maldad de la época que estos sacerdotes les pagaron a los soldados romanos para que dijeran que fueron los discípulos los que vinieron a retirar la piedra. Mire lo que les pasaba a estos sacerdotes y a los soldados, pero mire lo que le pasó a ciertos sacerdotes como Nicodemo y otro personaje que era importante en la sociedad, quienes fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Nicodemo, sumo sacerdote de los fariseos, y buscaba a Jesús en silencio, en la oscuridad, por miedo a lo que le pudieran hacer los demás sacerdotes y la sociedad. Y cuando Jesús muere, es uno de los que va y da la cara por el cuerpo de Jesús. Mire qué tremendo, ¿no es cierto? O sea, esta historia nos muestra tantos contextos y tantos personajes y tanta, ¿cómo le podría decir? Tanta tensión dinámica entre todo este contexto, bien tremendo. Dentro del significado religioso, lo usan a Judas, lo manipulan y luego lo desechan. Te lo repito, dentro del significado teológico, lo que hicieron estos sumos sacerdotes y sacerdotes del Sanedrín es usar, manipular y desechar. ¿Y no encuentras acaso eso en la actualidad? Por eso te digo, pon tus ojos en Jesús, no en un lugar físico, no en un pastor, en un apóstol, en un profeta. Pon tus ojos en Jesús, no en un ministerio. ¿Qué te pasa? Abre los ojos. Jesús dio su vida por ti, por mí, no yo ni el ministerio dimos la vida por ustedes. No, fue Jesús. Seamos claros. Por eso te puedo decir de manera contundente que la religión sin gracia no sabe restaurar personas. Te lo voy a decir más claro. Si no tienes un encuentro con Jesús, perdiste el año, te volviste religioso, no sirve de nada. Mira lo que le pasó a los sumos sacerdotes y demás, no sirvió de nada. Ahora, aquí vamos a entrar en un punto más álgido. Mire cómo nos va llevando todo esta homilética dentro de esta hermenéutica. Ahora vamos a hacer la comparación, la diferencia entre Pedro y Judas. ¿Y por qué la vamos a hacer? Porque te voy a decir algo que te va a retumbar los oídos y el corazón. Si Judas se hubiese arrepentido, te juro, por Dios santísimo, de que el Señor lo perdonaba. Porque dice las Escrituras que solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no tiene perdón. Pero fue tanto el desagrado del Padre con Judas que ni siquiera tuvo esa misericordia. Judas se sintió confrontado, pero nunca se arrepintió. Nunca alcanzó la metanoia, que es ir más allá del arrepentimiento, a una transformación, donde Judas le hubiera dicho, Jesús, perdóname, yo te entregué, yo fui el que te traicioné, perdóname. Te aseguro que Judas hubiese alcanzado perdón, y Jesús le hubiera dicho, tranquilo Judas, te perdono, y te prometo que entrarás conmigo al paraíso. Entonces mira cómo es esto. ¿Acaso no lo hizo con aquellos ladrones? ¿No lo hizo con el ladrón que se arrepintió estando en la cruz? Y se lo merecía, se merecía ese castigo. Jesús no se merecía eso. Pero te aseguro que si Judas le hubiera dicho, perdóname maestro, la barré, tu sangre sobre mí, perdóname. Jesús le hubiera dicho, Judas, tranquilo, esto tenía que pasar. Si no, ¿cómo los podría salvar a ustedes? Entonces,
Veamos algunas de las diferencias. Pedro lloró amargamente. Judas se aisló. Ojo, mire en estos personajes qué tipo de reacciones nosotros tenemos como seres humanos. Y revise usted, ¿qué está haciendo? ¿Se arrepintió y se volvió a Jesús? ¿O como Judas se alejó de Jesús? Pedro corrió hacia Cristo. Judas quedó atrapado en la desesperanza. ¿Cómo estamos? ¿Como Judas o como Pedro? Ojo, autores como Aaron Berg nos menciona que la desesperanza destruye la percepción del futuro, la identidad, el sentido de posibilidad. Ojo aquí. Y eso es lo que el enemigo hace. Tú pecaste, yo pequé, porque no hay nadie perfecto. ¿Nos acercamos a Jesús o nos alejamos? Pedro le dijo, apártate de mí que soy pecador. No quería ni voltearlo a ver. Sin embargo, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo, ¿sabes qué? Tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro estaba roto por dentro. Le había jurado, le había prometido a Dios y no le pudo cumplir. Intentó cumplirlo, pero el mismo Jesús no lo dejó. Fue el único que hirió a Malco en la oreja, le arrancó la oreja, sacó la espada, dijo, Jesús, yo te prometí que daría mi vida por ti, pues aquí estoy. Y Jesús le dijo, detente. El que a espada mata, o a espada hierra, a espada muere. Así no. Pedro intentó por todas las maneras demostrarle que lo amaba más que todos. Y terminó tan frustrado, sin identidad, que volvió a donde Jesús lo había recogido, al mundo donde Jesús lo había recogido. Y Jesús se le acerca y lo perdona. ¿Usted qué cree? ¿Que acaso Jesús no hubiera sido tan noble, tan manso, tan humilde y tan especial, que si Judas no se hubiese arrepentido, no se hubiese acercado a él? Se acercó ante gente mala. Los sanó, los curó, los ayudó. ¿Qué diferencia hubiera habido con Judas? ¡Ninguna! Judas es igual de pecador a usted que usted y que yo. Pero la respuesta de Judas fue el ahorcamiento. Vamos a hablar del ahorcamiento. Mateo nos describe lo siguiente. El ahorcamiento de Judas. Y entonces, ojo aquí. Mateo era un ex recaudador de impuestos. Muchos dicen que incluso tenía un poquito de autismo. La caída posterior del Juan. No necesariamente son relatos contradictorios. Pueden ser complementarios narrativamente. Escucha bien. La tragedia no es solamente física, es espiritual. Judas murió creyendo que su pecado era más grande que la gracia. Y así nos pasa a muchos. Pensamos que Dios no nos va a poder perdonar. Y así encontramos muchos que sirvieron a Dios con un fervor y con un amor. Pero se olvidaron de que eran seres humanos con virtudes y defectos que fallan. Todos fallamos. Lee el libro de Génesis. Dios nos demuestra que ni ángeles ni hombres pudimos permanecer en pie delante de Él. No somos perfectos, que cometemos errores tan profundos. Entonces Judas termina ahorcándose, porque
el alma que no sana termina negociando sus convicciones. Y así encontramos a muchos pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y demás. Y nos los describe la Biblia. Entre esos Balán, Coré y Judas. Qué tremendo, ¿no es cierto? Se puede estar cerca de Jesús y emocionalmente estar lejos de él. ¿Qué nos está pasando? La pregunta es esa. ¿Qué nos está pasando? ¿Creer que después de fallar ya no hay regreso? Estaríamos dejando que el diablo derribe la doctrina de la gracia. Cristo no vino solamente a perdonar pecados, vino a restaurar identidad, heridas, vacíos y corazones fracturados. Porque la cercanía religiosa nunca reemplazará la transformación del corazón. Y la transformación del corazón solo se consigue en la medida en que tenemos un encuentro con Jesús. Por eso nosotros como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestras tenemos la tarea tan grande y tan firme de hacer discípulos para Jesús. Pero solo se logra ser discípulo en la medida que uno tiene un encuentro con Jesús directo. Por eso las iglesias deben ser puertas de entrada al cielo, donde se hace presente el Hijo de Dios y permite que conozcamos directamente a aquel que nos perdona, aquel que nos restaura, aquel que no nos juzga, aquel que dice, sí, la embarraste. Estás así porque pecaste por esto, sí. Pero te extiendo mi mano. Quiero tener de ti misericordia. Acepta mi corrección. Sé humilde y manso y vuélvete a mí. Y alcanzarás misericordia. Por eso te invito. Vamos ahora. Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios.